Hola, nuevamente les damos la bienvenida a esta serie de charlas sobre logogenia y gramática generativa. En este video nos enfocaremos precisamente a la segunda parte, que es a la gramática generativa de Chomsky. Desde Platón y Aristóteles, uno de los temas que más ha llamado la atención a los científicos ha sido y continúa siendo cómo es que el hombre aprende su lenguaje, cuáles son las facultades de la mente, es decir, cuáles son las propiedades generales del entendimiento del lenguaje de las personas, pues conocer esos aspectos contribuiría a una mejor comprensión de la naturaleza humana y desde luego, en nuestro caso, permitiría conocer las claves para desarrollar el lenguaje en los sordos, que es nuestro tema base. Uno de los componentes del entendimiento humano es la facultad lingüística. Su estudio dio lugar, entre otras, a la discusión acerca de si la mente tiene algún contenido innato. Nos referimos a ideas, estructuras, disposiciones, procesos computacionales, etc. O si todo es adquirido a partir de la experiencia, como dicen los conductistas. La mayoría de los investigadores del lenguaje abandonó durante casi 2 siglos las tradicionales especulaciones filosóficas sobre la facultad lingüística humana. Pero a mediados del siglo XX, Noam Chomsky retoma de la tradicional gramática universal elementos importantes que le permitirán esbozar su nueva teoría sobre el lenguaje, a la que denomina gramática generativa. Dr. Chomsky, ¿nos podría resumir qué es la gramática generativa? Hola, bienvenidos. La gramática generativa moderna es una teoría lingüística que se plantea como una hipótesis innata de la adquisición del lenguaje. Es una teoría que se propone explicar el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. El lenguaje es una función biológica normal de los seres humanos, pues poseemos una propiedad mental o facultad que nos permite aprender la lengua de la comunidad en la que nos desarrollamos. Esta facultad es una de las propiedades biológicas heredadas, genéticamente determinadas, que definen qué clase de sistemas cognitivos pueden desarrollarse en la mente humana. Las propiedades biológicamente necesarias se denominan como gramática universal, común a todos los seres humanos. Esta teoría se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de las lenguas. Una gramática generativa proporciona un conjunto de reglas o principios que predicen correctamente las combinaciones que aparecen en oraciones gramaticalmente correctas para una determinada lengua. La gramática generativa trata de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué conocimiento de su lengua tiene el hablante que le permite construir y entender oraciones que nunca ha oído? El lenguaje es una propiedad de la mente del ser humano. Por un lado, los hablantes usan el lenguaje de modo creativo, y, por otro, que los niños adquieren la lengua teniendo un conocimiento lingüístico que supera lo que aprenden solo con escuchar una parte limitada del idioma. El lenguaje es creativo porque se pueden producir y entender una cantidad infinita de expresiones nuevas que no le fueron enseñadas. En contra de lo que pudiera parecer, los hablantes, y salvo casos irrelevantes, como las locuciones de uso continuo, por ejemplo, hola, buenos días, adiós, antes de entrar, dejen salir, etc. No nos limitamos a repetir frases que ya hemos escuchado, sino que las creamos en función de las necesidades cambiantes de cada momento. Y, a la inversa, en nuestra calidad de oyentes, entendemos las oraciones que los otros pronuncian o escriben, a pesar de no haberlas leído o escuchado antes. Así, se establece que la gramática generativa es una teoría de la competencia lingüística de los hablantes.
O, expresado, de otro modo, la gramática generativa, presenta, de manera explícita, las reglas gramaticales, que aplica, implícitamente, el hablante oyente, para, de esa manera, construir, o entender, las oraciones. Para comprender la diferencia de significado entre las oraciones, no es suficiente conocer el significado de las palabras que las componen, sino que es necesario ver también la información sintáctica que contienen. Esta es la información no lexical que es transmitida por medio de la estructura de la oración misma. Lo que nosotros sabemos, cuando conocemos un lenguaje, es un conjunto de palabras y reglas, con las cuales generamos cadenas de esas palabras. Podemos concluir que la mente tiene un plan universal de reglas gramaticales que se desarrollan por su cuenta, en presencia del estímulo o input correspondiente. Esta gramática es universal, está presente en todas las culturas y en todas las clases sociales. No depende esencialmente del nivel de educación. Cuando Chomsky reintrodujo en 1965 la cuestión del innatismo del lenguaje, en el contexto del muy popular conductismo, entonces predominante, se convirtió en un elemento fundamental de la revolución cognitiva. Para el conductismo, toda conducta es el fruto de asociaciones repetidas entre estímulos y respuestas, y por tanto también lo es el lenguaje. Chomsky se apoyó en la oración "ideas verdes incoloras duermen furiosamente" para demostrar la falsedad de este argumento. ¿Está la oración bien construida? Cualquier hablante del castellano respondería que sí. ¿La ha oído o ha dicho alguna vez antes? No. Nadie usaría una oración sin sentido como esta. Por tanto, saber que está bien construida no puede ser el resultado de una experiencia previa con esa oración. La sintaxis debe ser un conocimiento de reglas que diferencian las infinitas oraciones bien construidas de las mal construidas. Es curioso que una oración sin sentido jugase un papel tan importante en la historia de la ciencia. Pero en el caso de los sordos, ¿es innato el lenguaje? Los niños sordos nacidos de padres oyentes o sordos y que han o no han sido expuestos a una lengua de signos u oralizados, constituyen un sorprendente experimento de la teoría chomskiana y desde luego de la logogenia, ya que aclara esta cuestión fundamental de la ciencia cognitiva. Los que conocemos de los resultados de las estrategias de logogenia, hemos visto con admiración que permite activar y no enseñar el lenguaje escrito en los niños expuestos a esta metodología. Este fenómeno del lenguaje humano se observa rápidamente con la aplicación de unas cuantas estructuras sintácticas bien seleccionadas, adecuadamente planeadas y correctamente aplicadas. Se puede ver que Chomsky tiene razón. No se requiere enseñar todas las palabras del diccionario para que se desarrolle el lenguaje en un chico sordo. Eso es lo maravilloso de la logogenia y la gramática generativa. Podemos observar entonces que la logogenia es un método que propicia las condiciones necesarias para la adquisición de la lengua de manera artificial, dado que al ser sordo no puede adquirirlo de manera natural, y le permite reconocer esos patrones que darán lugar a la adquisición del lenguaje, en este caso, el lenguaje escrito. La logogenia entonces es una estrategia para evidenciar precisamente esas reglas que menciona el Dr. Chomsky, siendo el sordo profundo o el hipoacúsico el mejor sujeto experimental para poner su teoría a prueba, dado que éste normalmente no tiene un lenguaje formal.
Finalmente, les comento que en todos los cursos y diplomados de logogenia, precisamente se capacita al terapeuta, al maestro, al tutor o padres del silente a cómo utilizar esas estrategias probadas para estimular o activar el lenguaje escrito en las personas sordas en un periodo relativamente corto. Nos vemos en el siguiente video donde ampliaremos más sobre el tema. Hasta luego.